Hola a todos, ¿cómo están? Por acá les quiero compartir este video complementando los análisis que les envié por medio de las imágenes. Creo pues que por medio de video les puedo explicar mucho mejor. Las imágenes también pues fue más que todo porque son los análisis que estoy compartiendo en la página de Instagram, en la cuenta de Instagram. Primero les quería mostrar lo que sucedió la semana pasada con el calendario económico. Como les decía, y como les he dicho siempre, esta noticia de las nóminas no agrícolas es la noticia más importante del calendario económico mensual. Es el primer viernes de cada mes y este dato lo que nos dice es como el 80% de todos los trabajadores de Estados Unidos que aportan al PIB del país se denominan nóminas no agrícolas. Entonces es muy importante el comportamiento de estas nóminas, ya que, como les digo, tiene un peso muy importante en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. ¿Qué pasó? El mercado estaba esperando creación de 750.000 nuevos puestos de trabajo y solamente se crearon 235.000, un dato muy bajo al que esperaba el mercado, dando una señal negativa para el dólar americano y para el índice de dólar como tal, que es el gráfico o el índice que nosotros analizamos. ¿Por qué es negativo? Bueno, es negativo y positivo para varias cosas. Negativo porque desde hace mucho tiempo, como les he comentado, se viene hablando del aumento de tasas de interés en Estados Unidos, de la reducción de compras de bonos por parte de la Reserva Federal. Y mientras el país no siga mostrando buena recuperación, eso no va a suceder. Siempre la Fed lo que ha dicho es que hasta que no se vea una buena señal de recuperación, hasta que los niveles de desempleo o la tasa de desempleo no esté casi o muy igual a los niveles prepandemia, que estaba más o menos en 3,4%, acá como vemos está en 5,2%. Entonces, de lo que dicen, hasta que el nivel de desempleo no esté igual o muy cercano a como estaba a niveles prepandemia, y hasta que la economía no se vea que está en una mejor recuperación, ellos no pretenden o no esperan subir tasas de interés, ¿cierto? Entonces, al ver estos datos, ¿qué sucede? Pues podría dar esa señal al mercado de que como no se está creando, no se está moviendo como se espera la economía, todavía va a ser muy lejano, o por lo menos no antes de lo que se espera el aumento de tasas de interés. ¿Qué genera esto? Genera que caiga el dólar americano porque va a seguir entrando dinero a la economía, van a seguir comprando bonos del tesoro, van a seguir estimulando la economía, las tasas de interés van a estar muy bajas, o sea que eso incentiva el, el crédito y el endeudamiento de las personas. Entonces eso haría que el dólar americano nos genere una presión bajista, ¿cierto? Ese por ese lado. ¿Por qué lado sería positivo también? Que con unas tasas de interés bajas por mucho más tiempo, los índices accionarios, las acciones, inclusive las criptomonedas, que también se han beneficiado de todo este flujo de dineros que hay en la economía, van a seguir subiendo o tenderían a seguir subiendo, ¿cierto? Entonces, como ustedes pueden ver de pronto, si están pendientes de noticias económicas, cada semana siempre hay un nuevo máximo en los índices de Estados Unidos, 2, 3 días siempre superando máximos, las criptomonedas otra vez han recuperado casi que todo su valor o están en niveles muy cercanos a sus máximos históricos nuevamente. Entonces, todo esto genera precisamente que empiece am, o que continúe el aumento de todos esos índices, acciones. Entonces, por ese lado también sería bueno. Si una persona invierte en acciones o si ustedes quieren empezar a invertir en acciones o analizar acciones o criptos, em, obviamente van a tener o vamos a tener mucha mayor probabilidad si entramos en compra, ¿cierto? Porque esa es la tendencia principal, esa es la estructura principal y fundamentalmente nos apoya esa dirección o esa inversión que estaríamos haciendo. Entonces, por ese lado,
quería explicarles eso. Ya para esta semana, día lunes 6 de septiembre, recuerden esto es horario australiano, festivo en Estados Unidos, festivo en Canadá, por el Día del Trabajo. Día martes, decisión de tipos de interés en Australia, o sea que hay que estar pendientes del OSI a ver qué va a suceder. El día miércoles, PIB trimestral en Japón. Día jueves, decisión de tipos de interés en Canadá. Para las personas que están pendientes o que les gusta analizar el USD CAD o el dólar americano que el dólar canadiense, también toca estar pendiente de estas noticias. Tanto la decisión, que se espera que sea igual, el mercado espera que no se cambien las tasas de interés, pero todas estas ruedas de prensa también son las que nos van a dar señales de cómo está viendo el Banco Central em, todos estos datos. Lo mismo también acá en la Libra, comparecencia sobre el informe de inflación. El día jueves también tenemos tasas de interés en la Unión Europea. El jueves tenemos, ese sería como el dato más importante en Estados Unidos para esta semana, nuevas peticiones de subsidios de desempleo. Y viernes tenemos en la Libra, en Inglaterra, el PIB, eh, producción manufacturera. Entonces, esta semana va a haber bastantes noticias fundamentales, principalmente estas de decisión de tipos de interés, que se espera que no tengan ningún cambio, pero como les digo, no solamente es importante ver el dato, el número, no es simplemente decir, ah, listo, quedó igual, sino que en los comunicados o en las ruedas de prensa es donde nosotros vamos a tener mayor detalle de cómo están viendo la economía, cómo están viendo el país, de las decisiones y de los miembros, cómo fue la votación. Entonces, si hay mayor probabilidad de que se aumenten las tasas de interés antes de tiempo o no va a ser así. Entonces, esto es lo que al final nos va a dar pues esas señales o nos va a mostrar el camino fundamental para esta semana. Ahora bien, ya mirando los gráficos, lo que les mostraba en las imágenes, les comentaba aquí ya empezando con el índice dólar, que teníamos acá dos líneas de tendencia. Esa primera línea era la primera que tenía el precio trazada en donde teníamos punto 1, punto 2, el precio tocó otra vez después del tercer punto y cuando intentó hacer un rebote no fue capaz y lo rompió a la baja. Ahí es donde nosotros ya trazamos esta segunda línea, sería punto 1, acá abajo en punto 2, punto 3 y aquí el precio me generó un impulso al alza. Pero lo que les comentaba era esto. Si ven estos círculos, son los toques que ha tenido el precio o el índice sobre esta línea de tendencia. Al principio me actuaba como soporte y ahora me viene actuando como resistencia. Cada vez que el precio llega hasta esa línea, vuelve y cae. Entonces acá el precio rompe la línea, rebota, genera resistencia, nuevamente llegó a ese nivel y me generó otra vez una resistencia. Todas las cosas que veíamos en este gráfico, un hombro cabeza hombro invertido, este hombro está muy cercano acá a la cabeza, pero podría sigue siendo un patrón gráfico. Teníamos aquí la línea de cuello y la línea de cuello ya la rompe al alza, por lo que decíamos que el precio, si al final la Fed empieza a dar señales de aumentar tasas de interés, de reducción de bonos, de compra de bonos, em, el precio del dólar tendería a subir y esta proyección de este hombro cabeza a hombro nos da en esta zona exactamente sobre el 61.8 de todo este movimiento bajista, ¿cierto? Entonces habría una confluencia aquí sobre línea de tendencia 61.8, proyección de este hombro cabeza a hombro. Obviamente eso es algo a más largo plazo, podría demorarse varios meses en que eso suceda, siempre y cuando, como les decía, eh, nuestras señales o el camino fundamental en las noticias macroeconómicas vayan acompañando todos estos movimientos. Ahora bien, en la parte técnica, análisis del gráfico, el precio está aquí soportado sobre esta zona, tengo esta línea de tendencia, ahorita la vamos a ver mejor en gráfico diario, el precio no ha sido capaz de romperla a la baja,
ya sería casi que un cuarto toque acá en este punto. Entonces, por eso tenemos esta zona clave para la semana. Zona clave porque si el precio me rompe esta zona, es probable que nuevamente volvamos a buscar acá, como les decía en la imagen, los 90, los 91, los 90, 500. Si yo pongo un Fibonacci de todo este último movimiento, más o menos entre estas zonas 91, 90, 500, incluso me confluye con esta línea de tendencia alcista, el precio podría nuevamente buscar estos niveles. Por el contrario, si el precio rebota esta semana, el día de hoy va a ser de poca liquidez en el mercado por ser festivo, pero si el precio nuevamente rebota, estaríamos buscando otra vez esta zona de los 93.400, 93.500, esperando a ver si en esta ocasión el precio sí va a seguir generándonos esos impulsos al alza. Entonces eso es lo que tenemos que estar pendientes para esta semana en el índice dólar. Vamos a verlo aquí mucho más cerca en el gráfico diario. Les mostraba entonces que tengo acá esta línea, que es la línea que nos estaría soportando este nivel o estos movimientos. Entonces, hasta el momento, el día de hoy, ha estado rebotando un poco. Vamos a ver qué nos muestra durante la semana. Inclusive el precio podría caer, tocar línea de tendencia y empezar otra vez a subir. Entonces, este es el punto más importante, esta zona de acá. Si el precio es capaz de romperme a la baja esta línea de tendencia alcista, esta zona de acá que sería más o menos el 91.80, entonces ahí sí estaríamos buscando nuevamente un movimiento a la baja, que podría llegar acá hasta los 90.500, como les decía. Entonces, dependiendo que me muestre este dólar a inicios de la semana, vamos a poder entonces nosotros identificar el sentimiento del mercado y tomar decisiones de inversión basados en estos análisis. En el oro que les comentaba en la imagen, veíamos también acá como el precio tiene una tendencia alcista desde el 2018, perdón, una tendencia alcista. Acá el precio después de este impulso fuerte me empezó a hacer un retroceso dentro de este canal, que inclusive si poníamos un Fibonacci de todo este impulso, habíamos identificado que el precio llegaba hasta el 61.8, como vemos acá, me genera este doble suelo en gráfico semanal y nuevamente el precio sube con fuerza. Vemos aquí casi como una manipulación del mercado en donde cayó fuertemente en venta, ya vamos a ver en el gráfico diario, pero inmediatamente el precio lo recuperó este nivel y el precio cerró por encima de esta línea de tendencia que traemos acá, punto 1, punto 2, punto 3 y aquí sería un punto 4 que el precio rompió, intentó romper, pero recuperó en este gráfico semanal y empezó a subir. Entonces, ¿aquí qué pasaba? Ya sabemos que normalmente cuando el precio hace quiebres, en este caso me quebró este retroceso dentro de este canal, quebró al alza, me hizo un retroceso, en este caso el retroceso estuvo muy extendido por medio de esa manipulación del mercado y podría el precio entonces nuevamente empezar a subir. Teníamos también estas líneas acá de contratendencia, también ya la rompe con una vela bastante fuerte, pero como tengo acá una zona importante a romper, que sería esta zona de esta resistencia que vemos acá, ya la vamos a ver más clara en gráfico diario, como vemos el precio no ha sido capaz de romper este nivel durante varias semanas. Entonces eso es lo que tiene que romper el precio antes de buscar nuevamente los 1900. En gráfico diario, como les comentaba, rompe este canal, hace un retroceso. Aquí le veíamos esa caída fuerte que el precio ya recuperó, pero tenemos esta zona de resistencia.
sea que el precio tiene que rompernos esta resistencia si queremos entonces buscar entradas en compra hasta los 1900. El precio podría caer nuevamente, como estamos viendo inicio de la sesión o de la semana, y podría estar en un rango en estos niveles. Entonces ya tendríamos que esperar que el precio nos dé la señal si queremos entrar en compra de este rompimiento. El euro dólar ya sabemos que es un par que tiene una correlación inversa con el índice dólar. En el índice dólar tenemos un hombro, cabeza, hombro invertido. Aquí tendríamos un hombro, cabeza, hombro, línea de cuello, la rompió, retrocedió nuevamente y en estos momentos estamos sobre esta zona de resistencia que vemos acá. El precio ya lleva varias semanas que no ha sido capaz de romper al alza, inclusive acá el precio rompe con bastante fuerza, rompe, hace un retroceso hasta esa zona, vuelve y cae y nuevamente está el precio sobre esos niveles, más o menos en los 1.1880, 1.19. Vemos acá el precio como cae dentro de este canal, está muy cercano a esta zona de líneas de resistencia, de estas líneas de tendencia, y la semana pasada, el día viernes, nos dejó esta vela tipo doji lápida, que es una vela con señales bajistas. Obviamente tenemos que esperar esas confirmaciones. Vemos acá también como el precio nos deja ese tipo de velas hasta que por fin encontró esa liquidez y esos movimientos fuertes en el mercado. Entonces eso es lo que estaríamos esperando, viendo si en esta zona nuevamente me va a actuar como resistencia, como vemos acá, y nuevamente podríamos buscar entonces señales en venta. Obviamente también tenemos que estar pendientes que todo depende que nos muestre el índice de dólar. También tenemos que esperar las noticias de tasas de interés en la zona euro para poder identificar el movimiento para esta semana. Ya sabemos, podría nuevamente llegar hasta esos niveles de romper esta línea al alza. Podríamos nuevamente estar buscando los 1.20, inclusive si sube con fuerza, 1.21, que sería este nivel de acá, que actuó como soporte anteriormente, se me puede convertir en resistencia. Entonces, esperar confluencias, esperar señales para entrar con mayor probabilidad al mercado. Dólar australiano con el dólar americano. Igualmente, como les decía, el precio cae con bastante fuerza, me rompe esta línea de tendencia, cae con bastante fuerza. Esperábamos que el precio se frenara más o menos sobre estos niveles, pero vemos que el precio rompe con bastante fuerza, pero ya recuperó esta misma zona. En estos momentos, ¿en dónde estamos? Estamos acá, resistencia que me generan estas medidas móviles. Vemos acá en gráfico semanal, esto fue soporte, resistencia, nuevamente se me podría convertir en resistencia. Si vamos a un gráfico diario, tendríamos esta línea de tendencia bajista, punto 1, punto 2, podría tener un tercer toque. Entonces estamos esperando a ver cómo se desarrolla el precio. Vimos las 2 semanas anteriores como el precio ha subido bastante fuerte, ha recuperado bastante valor en este caso. Estamos esperando a ver qué nos muestra. Esperamos entonces encontrar un tercer impulso, o si el precio me rompe al alza, lo más probable es que vaya a buscar esta línea de tendencia que tenemos acá arriba, que tendría punto 1, punto 2, y acá arriba podríamos encontrar un tercer toque también. Entonces serían los dos niveles o las dos probabilidades de este par. Por último, les voy a compartir
la libra con el dólar australiano. Les mostraba cómo el precio trae una formación tipo triángulo de largo plazo. En el gráfico semanal vemos acá dos toques que me forman esta parte alta del triángulo y en la parte baja ya lleva muchos más toques, punto 1, 2, 3, 4, 5, que fue principios de este año, y nuevamente un impulso al alza. Veamos cómo el precio nos formaba esta caída fuerte, una estructura bajista, y cómo acá el precio me empezó a cambiar la estructura y ya me está formando altos mucho más altos que los anteriores y bajos más altos que los anteriores. Después de este impulso al alza, el precio me hace este retroceso. Esta era una zona de resistencia que ya vamos a ver más claramente en el gráfico diario. Una zona de resistencia importante que al romperla el precio me hace el retroceso y podría convertirse en soporte. Vemos acá en el gráfico diario como resistencia en estos niveles, resistencia en estos niveles, resistencia en estos niveles. El precio cae hasta esta zona y podría actuarme como soporte. Si yo trazo un Fibonacci de este último movimiento alcista, el precio estaría llegando más o menos hasta 78.6 y sobre esta zona buscar entonces cambios de estructura en temporalidades menores, en 4 horas, en 1 hora, para poder identificar el inicio de un nuevo impulso al alza. Voy a trazar aquí esta línea de tendencia. Acá tenemos un punto 1, toca acá, impulsa. Inclusive el precio podría caer un poco más, tocar nuevamente la línea de tendencia y ahí volver a impulsar al alza. Estas serían las probabilidades que vemos entonces en este par. Espero les sirva el video y estaré actualizando cualquier cambio o cuando haya mayor confluencia para entradas en el mercado. Chao, chao.